Continúa en la provincia de Matanzas, tercera edición del Festival Varadero Josones, Rumba, Jazz y Son. Inauguran exposición con fondos patrimoniales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Reconocen labor de las mujeres creadoras en el aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas. Saludos desde La Habana. Es miércoles 23 de agosto de 2023 y ya abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. La mezcla de diferentes generaciones musicales caracterizaron las presentaciones de la segunda jornada del Festival Varadero Josones, Rumba, Jazz y Son, que se desarrolla hasta el 27 de agosto en la provincia de Matanzas. Al inicio de este noticiero le contamos. Con la participación de jóvenes exponentes y defensores del jazz, como la agrupación matancera The Hit Transfer, hasta el emblemático grupo Compay Segundo, la noche de este martes en el Teatro Sauto devino espacio propicio para degustar de talento por doquier en diferentes géneros musicales. Además se presentaron Pachito Alonso y sus Kini Kini junto a Cristian y Rey. Día 22 de agosto también que nace mi abuelo Pacho Alonso. Cumpliría 96 años y los tres juntos estar aquí también dándole su homenaje y su sentimiento es para nosotros muy gratificante. El teatro lleva una cosa y el festival allá en Josones lleva otra cosa. Hemos querido, recuperar todo el repertorio que hemos hecho juntos, más los valores que tenemos nuevos entre los Kini Kini, que terminamos un disco hace unos meses atrás y entonces eso es lo que vamos a ofrecerle al público, ¿no? Como el tema, un tema de Cristian que lleva el título del disco que se llama... ¿Qué se llama? La vida es bella. La vida es bella, la vida es bella. Vamos a estar cerrando con el pilón y nada, vamos a hacerla bien y vamos a disfrutar. Nos sentimos súper honrados, súper orgullosos de poder participar en este festival, de estar acá en Sauto tocando con tantos artistas de tanta calidad de la cultura cubana, ¿no? Y súper orgulloso, ¿sabes? Es primera vez de nosotros acá, somos un grupo matancero, joven, que hacemos nuestra música de jazz y súper agradecidos, súper contentos. Estamos muy contentos porque realmente este año es el 116 aniversario de Compay Segundo, del natalicio de Compay Segundo, y queremos también rendirle ese pequeño homenaje a esa persona que tanto hizo por la música tradicional cubana. El Sauto cerró su jornada con la estelar presencia de Jaila María Mompié, quien puso a bailar a los presentes en el mítico escenario de las tablas matanceras. Feliz de poder regresar a esta edición del Varadero Josones y esta vez con mi orquesta. Yo creo que es la primera vez, he cantado muchas veces en este teatro, pero no con la banda completa, entonces estoy muy feliz y me siento súper afortunada. Así que agradezco muchísimo al festival por la oportunidad de poder estar entre colegas, interactuar, porque cuando nosotros los músicos nos reunimos se forma un pa' aquí que pa' allá y un qué sé yo, qué sé cuándo, como se dice en el buen cubano, que es una explosión musical total y de cubanía. Feliz, súper emocionada y el 24 estoy invitada junto a mi gran orquesta Failde, sí, porque es mía. Y de verdad que estoy muy feliz porque tenemos una sinergia espectacular y funcionamos perfectamente juntos y siempre me da muchísimo placer que me inviten a sus escenarios y ahí vamos a estar por supuesto para representar a Cuba, regalar mucho arte y sobre todo cubanía, porque somos la isla de la música. Hasta el 27 de agosto venidero, la provincia de Matanzas será la sede del Festival Varadero Josones, Rumba, Jazz y Son. Liel Lorain y Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y de música seguimos hablando en esta emisión. El cantautor Pedro Luis Ferrer se presentó anoche en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. En el concierto agradeció al público por la acogida luego de más de 7 años de ausencia de los escenarios de su país. Con aplausos el público recibió a Pedro Luis Ferrer.
Fue un espacio íntimo en el que el cantautor interpretó sus canciones, la mayor parte de ellas compuestas en Cuba. Confesó que más de 7 años alejado de los escenarios de su país han sido un tiempo largo para él. Por eso agradeció a las instituciones que colaboraron y a los músicos que brindaron sus instrumentos para que junto a su hija Lena pudiera cantar. Candita me regaló un par de cositas buenas. Pedro Luis Ferrer nació en septiembre de 1952 en Yaguajay, antigua provincia de Las Villas. En el concierto habló de su infancia guajira, del olor a campo de su poesía y evocó a su tío el maestro Raúl Ferrer, autor del memorable poema Romance de la Niña Mala. Y cuentan los que lo saben que en aquella tarde amarga en que no vino el maestro. En la primera de las 2 presentaciones que el cantautor ofrecerá en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, reverenció la música cubana desde su amor por la décima, la complicidad con la trova, las sonoridades del nengón y la sinceridad de decir en sus canciones lo que piensa. Pedro Luis Ferrer confesó que aunque vive lejos no se considera migrante. Él es tan solo un hombre con sed de mundo. Entre el gozo y las nostalgias habló del niño que con 11 años llegó a La Habana y se enamoró de la guitarra gracias a su vecino Lorenzo. Contó que en sus canciones está el humor de los cubanos. Por eso, para cerrar la noche, invocó la alegría y prometió regresar. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Y ya le contábamos ayer, en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba tuvo lugar parte de las celebraciones por el aniversario de la organización. Mientras tanto, en todo el país, creadores e intelectuales festejaron los 62 años de la UNIAC. Entre las propuestas resaltó la presentación de la emblemática Orquesta Aragón. Un momento para el reencuentro, para hablar de la UNIAC y de todo lo que se puede hacer para preservar su esencia. Así se conmemoró el aniversario 62 de la organización que acoge a valiosos escritores y artistas cubanos. Las compañías y los mágicos y Circa Habana mostraron a quienes llegaron a los festejos la trascendencia del arte de las marionetas, fuerza de pulsadas y patines acrobáticos. Un espectáculo al que le siguieron los actores Alden Knight y Corina Mestre, en un homenaje al poeta Nicolás Guillén, quien junto a otros intelectuales vivió los años fundacionales de la UNIAC. Importantes figuras de la cultura cubana celebraron al compás de este cumpleaños, siempre con la mirada puesta en esa unión necesaria para acompañar, asesorar, crear. Para mí es un orgullo ser parte de ella, compartir con tantos valores que acoge esta unión, muy comprometida, porque creo que la unión siempre va a ser necesaria, siempre, porque hace falta siempre un criterio de profesionales, de gente que sepa, de intelectuales. Tener a tantos artistas, a tantos intelectuales unidos en una sola organización, eso no se da en muchos lugares del mundo. Es uno de los 2 lugares del mundo donde sucede esta realidad, que hay una unión de diversidades, que hay una unión de pensamientos que trazan, observan, miran, proponen el mundo donde están pisando, donde están viviendo, donde enriquece, donde conservan la memoria de la historia, donde a la vez se proyectan hacia el futuro. Estoy muy feliz y que en las provincias también crezca. Yo sé que lo están haciendo, me alegro mucho, y que vengan jóvenes futuros que también pertenezcan a la UNIAC. La Orquesta Aragón una vez más transmitió identidad al ritmo de temas icónicos y que han marcado la historia de la música en la mayor de las Antillas. Cachita, hasta la reina Isabel baila danzón y Nosotros formaron parte de ese recorrido necesario y que siempre el público agradece. Es un colectivo que no renuncia a sus esencias, aun cuando renueva a sus integrantes. Esta vez el regalo a la UNIAC se hizo sentir con el compromiso de apostar siempre por la creación. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Es momento de hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo para cumplir con algunos de los compromisos promocionales. Al regreso le hablaremos de valores patrimoniales. Siga junto a nosotros, enseguida estoy de vuelta.
Hoy quedó inaugurada en La Habana una importante muestra expositiva de gran valor patrimonial. Pero permitamos que nos cuenten mi colega Magda Resic y su invitada en nuestra sección En Primera Persona. En primera persona vamos a hablar hoy con una tesorera. Le digo así porque es una mujer que, como especialista principal del archivo histórico de la Oficina del Historiador de la Ciudad, preserva, conserva para las generaciones futuras todos esos tesoros que tienen que ver con la relación del mundo, con la vida cotidiana de La Habana. Y es una mujer que se ha empleado a fondo en preservar también un legado, el legado que Emilio Roy de Leuschenring, el primer historiador de la ciudad, y luego Eusebio Leal Spengler entregaron a la nación, que es conservar, preservar las actas capitulares del período colonial cubano, que consistían en esos documentos que el Ayuntamiento de La Habana iba reuniendo con la historia de la ciudad y todos sus detalles. A ella también debemos, y a su trabajo meticuloso, la muestra que estará abierta al público para homenajear a Emilio Roy de Leuschenring en su natalicio. Y es una muestra donde esas actas capitulares se mostrarán al público en el Palacio del Hombillo, para que el público además disfrute de los originales, de ese estado de preservación de documentos históricos que ya forman parte por declaratoria de la UNESCO de la memoria del mundo. Así que recibo en nuestros estudios a Natacha Moreira Lino. Bienvenida a nuestro noticiero cultural. Gracias. Y esto de archivar, de preservar, de cuidar, ¿qué atractivo supuso para ti en tu vida? ¿Por qué llegaste a ser una conservadora de documentos? Bueno, me graduó en la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana y me ubican en el archivo histórico de la Oficina del Historiador, cuando Raidamara Suárez Portal era la directora de Patrimonio Cultural, incluso con parte de mi grupo, que después pasaron para museología, pero yo me quedé prendada del archivo histórico, de los documentos antiguos, de la historia de La Habana. Empecé a trabajar el fondo de Abraham Marcus Materin, porque yo era graduada de historia, pero de la especialidad de contemporánea, es decir, venía de otra especialidad, no Cuba en específico. Y me apasioné cuando vi el fondo de Abraham Marcus Materin que había donado a la Oficina del Historiador para ese archivo histórico que fundó Roy en 1938 junto con la Oficina y la Biblioteca Histórica Cubana y Americana Francisco González del Valle. Ahora, esto de que nombraran Memoria del Mundo las actas del Ayuntamiento de La Habana, las nombradas actas capitulares del periodo colonial, ¿por qué fue? ¿Qué tesoros hay ahí? ¿Qué tiene el público que ver si asiste a la exposición en la Casa Lombillo? Primero que nada, agradecer a Emilio Roy de Leuschenring esa visión de preservar ese patrimonio documental de la nación cubana, que él en su temprana edad, cuando estaba declarado él comisionado intermunicipal por el alcalde Miguel Mariano, él se da cuenta que en el ayuntamiento estaban estos libros de la historia primigenia de la ciudad de La Habana, que datan de 1550 a 1898. Estos libros estaban en el Ayuntamiento de La Habana mal conservados y él se da cuenta de la importancia que revestía esta documentación para la historia de la nación, porque en ellos, a partir de 1550, se narraba todo lo que sucedía en la ciudad. Lo mismo, si había que comprar tierra, si había un litigio entre familias, si había una limpieza de sangre, muchos datos relacionados con la ciudad, como son ahora las actas del Poder Popular, que todo se ventila, el precio de la carne, la limpieza de las calles. Entonces, él vio la importancia que tenían estas actas y desde su función de comisionado intermunicipal empieza a estudiar las actas e incluso empieza a publicarlas para que tuvieran conocimiento los investigadores de la época, los interesados en la historia de la nación, de la importancia de ellas, y publica por primera vez en el año 1929 las actas correspondientes a la toma de La Habana por los ingleses de 1762 a 1763. Esto causó conmoción en el mundo intelectual, tiene frases importantísimas halagando esta labor de Jimeno,
de Fernando Ortiz. Los grandes intelectuales de la época avalaron su labor. Luego él continúa esta labor de dar a conocer las actas del Cabildo cuando es nombrado en 1935 historiador de la ciudad. Él continúa esta labor siendo historiador de la ciudad y empieza a estudiar los primeros tomos de las actas del siglo XVI, desde 1550 hasta 1578, y publica en 3 tomos en diferentes etapas de su vida, en el 37, en el 39 y luego en 1946, esta parte de la historia de La Habana, que era importantísima que se conociera, y gracias a la transcripción que él hizo se podía acceder mejor a esta información. Claro, porque son actas primero montadas sobre el papel antiguo. Sí. Y con una caligrafía y unas expresiones epocales, ¿no? Procesal antigua, procesal encadenada y humanística, que es la que mejor se entiende, que es ya las actas del siglo, finales del XVIII y del XIX. Ahora, en el periodo de Leal, de Eusebio Leal Spengler, ¿qué sucedió con las actas capitulares y cómo podemos decir que es el estado de esas actas hoy? ¿Cómo puede acceder el estudioso, el interesado a esas actas? Bueno, primero que nada, agradecer también al doctor Eusebio Leal Spengler su voluntad de seguir la labor de su predecesor, de seguir incluso ampliarla, porque Eusebio Leal también se desvivió, incluso gracias a él se promueve que las actas sean patrimonio hoy, patrimonio documental de la nación. Eusebio Leal, primero las condiciones del archivo mejoraron muchísimo, que el archivo realmente debe su fundación, incluso la oficina del historiador, a las actas capitulares del Ayuntamiento habanero, porque es en el año de 1938 cuando el alcalde Antonio Berús Mendieta funda el archivo histórico de la oficina del historiador, la oficina del historiador y la Biblioteca Histórica Cubana y Americana Francisco González del Valle. Es decir, que le debemos la génesis a las actas capitulares del ayuntamiento. Eusebio sabía de esa importancia. Eusebio le dio un mejor local a esas actas. La iluminación, la temperatura es regulada, es controlada. Incluso consiguió mejores muebles para guardar ese patrimonio documental de la nación. Y además han venido los procesos de digitalización, de preservación y promoción de esa memoria. Ajá. Si no hacemos nada con que eso esté ahí. Sí, si no lo promovemos, si no hacemos que el público conozca de este patrimonio, entonces estaríamos desentendiéndonos de la historia de La Habana. Yo mucho quiero agradecerle al especialista principal del Archivo Histórico de la Oficina del Historiador de la Ciudad, Natasha Moreira Lino, su presencia hoy en nuestro noticiero cultural, invitándonos a esta muestra que se inaugura en ocasión del natalicio de Emilio Roy el 23 de agosto, pero que estará abierta al público interesado. Y es una oportunidad única de acariciar la historia, de tocar un poco esos documentos, tocarlos, digo, con la vista, pero tocarlos de alguna manera, entrar en contacto armonioso con ellos y entender que La Habana que habitamos tiene una historia inmensa y que esa capital de los cubanos tiene también la garantía de la preservación de esa memoria en un legado de actas capitulares que ya forma parte del proyecto Memoria del Mundo de la UNESCO. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Gracias a Magda y a su invitada. Y ahora le propongo hacer una segunda pausa en esta emisión de miércoles. Al regreso hablaremos del papel de la mujer creadora a propósito del aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas. Usted no cambie la sintonía, enseguida regresa. La noche de hoy es distinta a la noche que hizo ayer. No es mejor, no es peor, simplemente es distinta a la noche de ayer.
El Estudio Teatral Macubá de Santiago de Cuba celebra el aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas con la puesta en escena Somos Mujeres. La obra, dirigida por la maestra y Premio Nacional de Teatro Fátima Patterson, visibiliza la emancipación de las mujeres. Cada época resguarda la historia de mujeres que dejan huellas en diversos ámbitos de la vida. Ellas no han estado exentas de temores y exigencias, pero sus aspiraciones las han fortalecido. Trabajar en un medio como la televisión no es nada fácil. Tienes que superarte, tienes que emprender tu propia vida, tienes que defender tus sueños, tus realidades. Existe todavía el racismo. Y unido a eso también la mujer, con el que tú no eres ingeniera eléctrica, ¿qué sabes tú si tú no eres ingeniera, no? Hay personas que ven este trabajo como algo bonito, otras personas piensan que es de hombre, pero bueno, cuando uno está definido, uno conoce sus aspiraciones, sus deseos. Siempre yo quise ser esto, por eso hoy soy feliz. La obra Somos Mujeres del Estudio Teatral Macubá, bajo la dirección general de la Premio Nacional de Teatro Fátima Patterson, nos acerca al universo femenino. La responsabilidad que tiene el teatro, que tiene el artista, tiene que utilizarla, si no, no es un problema de ética. Entonces, yo hablo de eso, de lo que siento, de lo que pasa, para ayudar, para visibilizar, para que se puedan resolver problemas, porque quedándonos callados no ayudamos a esta nación. La puesta en escena celebra el aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas. Esta obra recrea los anhelos y el ímpetu de superación de ellas. La cultura ha sido una cultura machista en hombres y mujeres, y eso es lo que estamos desterrando. Hemos ganado mucho, pero todavía nos queda por ganar, nos quedan cosas por hacer, nos quedan cosas que denunciar. Hay que volver a los valores de esta sociedad. Anteponerse a los obstáculos y estereotipos son algunos de los desafíos de las mujeres santiagueras. La cuestión es no dejarse apagar, no dejarse apartar, no dejarse invisibilizar y reclamar y batallar por lo que nos merecemos, por lo que nos pertenece. Todos los golpes de la vida me han hecho ser independiente, me han hecho ser emprendedora, me han hecho luchar por mis sueños. Paz, amor, independencia, respeto, oportunidades son sueños por los que se luchan en la puesta en escena Somos Mujeres. Un canto que desde lo más profundo del alma le da voz a quienes estuvieron calladas por tanto tiempo. A mí nadie me va a quitar lo que yo he hecho ni lo que me queda por hacer. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Canal Cubano de Noticias. Y las artistas y escritoras han hecho aportes indiscutibles al acervo cultural de la nación. Por eso hoy, cuando la Federación de Mujeres Cubanas celebra su aniversario 63, les dedicamos nuestra serie de verano Clásicos. Muchas felicidades a todas las federadas cubanas, entre las que orgullosamente me cuento. ¿Hasta qué punto se puede hablar de teatro y de televisión en Cuba sin mencionar a Rosita Fornés, vedette adorada por su público durante varias décadas de larga y provechosa carrera? ¿Cuántas grandes películas hizo Daisy Granados? ¿Cuántos momentos memorables, escenas emblemáticas, bocadillos que forman parte de la historia cinematográfica nacional? La poesía de Fina García Marrús es uno de los puntales del cuerpo lírico de la nación. Sus ensayos han abierto perspectivas en nuestro devenir literario. Podemos renunciar a la gracia, al nervio lírico de nuestra Carilda Oliver. ¿Cuántas veces esos versos han sido cuerpo de nuestras aspiraciones y sentimientos? Podemos excluir de la banda sonora de nuestras vidas las interpretaciones de Omar Portuondo. Ella se ha convertido en símbolo de la canción cubana. La ha paseado por el mundo con un donaire y un estilo únicos. Marta Valdés ha escrito temas raigales que hablan de sus circunstancias, que son en buena medida las nuestras. Es música que conmueve, que estremece, que pulsa fibras bien hondas. Zaida del Río y Flora Fon alumbran cotidianamente mundos soñados que son parte indiscutible de nuestro paisaje. Son más que trazos,
son verdades. ¿Y qué verdad más hermosa que la de Alicia Alonso bailando Carmen o Giselle? Alicia Alonso es su propio monumento, la artista más grande y universal entre nosotros, la artista nacional. Son solo unas pocas entre cientos de grandes mujeres que han marcado, que han definido incluso el carácter de la cultura cubana. El homenaje no puede circunscribirse a un día, pero por este día reciban el agradecimiento por todo el arte que prodigan, generosamente, un arte que nos hace mejores, más plenos. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el desarrollo de la tercera edición del Festival Varadero Josone, Rumba, Jazz y Son. Le pusimos al tanto de la inauguración de una exposición con fondos patrimoniales de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y le contamos del reconocimiento a la labor de las mujeres creadoras en el aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para contarle sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.